Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ok, good afternoon. Bueno, recordemos enviar nuestro nombre completo y la autorización de que la clase se grabe. Bien, si me escucho rara, es porque me dio gripa, entonces tengo mucha congestión nasal y me cuesta a veces como que se me va la voz un poquito. Entonces, pues me disculpo de antemano. Bueno. A ver, entonces para hoy, para comenzar, vamos a ver un videito. Entonces, les voy a enviar un video acá por los mensajes. Y lo que tenemos que hacer con ese video es que vamos a anotar todas las preposiciones del lugar que ahí se mencionan. ¿Listo? Entonces las anotamos, vemos el video. Es un video dedicado a niños, pero pues digamos que el tema que estamos trabajando es válido. Entonces, em, pues espero que les guste. Tal vez de pronto les pueda parecer un poquitico monótono y tedioso, pero en realidad pues explica muy bien cada una de las preposiciones del lugar, que es el tema de hoy. Bien, entonces vamos a ver, el video dura, me parece que 6 minutos. Entonces son la 1:03, a la 1:10 volvemos. ¿Listo? Entonces vayan a ver el video y a la 1:10 volvemos. Listo, profe. ¿Escucha nada? No se escucha nada, profe. No, es que no se los puse para el audio, porque es que yo no puedo reproducir audio porque como yo utilizo el celular, entonces se me hace interferencia si prendo los parlantes. Solamente les voy a mostrar para que vean que es cierto. Ok, escuchen, se va. Entonces no puedo.
Entonces, por eso les digo que ustedes vean el video por su cuenta y a las 10 nos vemos, bueno, a las 11 porque ese Listo, minuto profe. es de descuento. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. En Nivea estamos viendo un video. No sé si, bueno, no creo que lo alcances a ver, Señora. pero Su igual novia te lo voy a enviar. está pretendiendo guardarlos a su novia. Listo, sí, señor. Voy a mirar a ver en qué puedo porque estoy saliendo a esa hora del trabajo. Ah, ok. Voy a irlo escuchando, profe. Gracias. Pues ya se va a acabar, pero bueno. Bueno, profe, gracias. Bueno, ya debieron haber visto el video. Entonces ya vamos a comenzar con la clase. Bien. Bueno, today is 2nd of October of 2021. ¿Ya?
Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de las preposiciones de lugar. Bien, el tema de las preposiciones de lugar es muy importante porque nos permite ubicar em, en dónde se encuentran los objetos, nos permite también definir o, bueno, ubicarnos a nosotros también en un espacio y tiempo reales, ¿cierto? Entonces, pues son muy importantes porque también nos van a permitir generar una comunicación asertiva. ¿Listo? Se denominan preposiciones de lugar porque son unas palabras que me van a indicar en dónde se va a encontrar el objeto. Por ejemplo, si hablamos de un objeto, ¿m? Si está encima o debajo de, si está al lado, si está en el medio, si está cerca, si está lejos, ¿sí? Todas estas preposiciones de lugar son muy importantes que las reconozcamos y nos las aprendamos. Déjenme ver, alguien me está escribiendo. Ok, esperen que alguien me está pidiendo el link de la clase. Bueno, ya lo envié. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, una preposición es una palabra que precede a un sustantivo. ¿Listo? O también a un presustantivo. Em, bueno, se llama preposición porque se tiende a ver una, digamos, bueno, se tiende a que estas palabras vayan antes. ¿Listo? Vayan antes del sustantivo. Sin embargo, no siempre van a estar antes. Depende del sentido de la oración. Aunque antes de confundirnos, o sí, digamos, pensando si va antes o después, primero quiero que las veamos una por una, las interioricemos y ya después sí definimos cuál va antes y cuál va después del sustantivo. Mm, Bien, entonces, acá tenemos algunas de las preposiciones, ¿sí? Tenemos in, que significa dentro, ¿sí? Esta preposición se utiliza, por ejemplo, cuando em, queremos entrar a algún lugar y le decimos, please let me in, déjame entrar, ¿sí? In quiere decir dentro, ¿sí? Dentro de algo. Por ejemplo, cuando vamos en un bus, estamos dentro del bus, ¿cierto? Vamos a decir, I am in the bus. ¿Por qué? Porque estoy dentro del bus. ¿Bien? También tenemos on, que quiere decir que el objeto está encima de algo, ¿sí? Encima de la superficie, pero quiere decir que la está tocando, ¿sí? Por ejemplo, tengo un lápiz encima de la mesa, ¿sí? Está encima de la mesa. Entonces ahí es on, ¿bien? On es encima, ¿sí? Below. Below es debajo. Bien, por ejemplo, below the box, debajo de la caja, below the table, debajo de la mesa, below the bed, debajo de la cama. Bien, luego vamos a tener above. Bien, above es sobre, ¿sí? Pero no significa que esté tocando digamos, la superficie, ¿sí? No la está tocando, estamos hablando de que está encima, o sea, está sobre, pero no está tocando eso, ¿sí? Por ejemplo, el cuadro que está encima de la mesa, o sea, que está sobre la mesa, pero no está tocando la mesa, se está colgado en la pared, pero se encuentra encima de la mesa, y no la está tocando. Quiere decir que ahí vamos a utilizar above. Near. Near es cerca. Bien, cerca. Cuando algo está cerca a mí,
utilizo el término near. O cuando quiero preguntar si algo está cerca a otra cosa, también near. Otra expresión, otra preposición para hablar de cerca es close. Sí, close de cerrar también se utiliza para hablar de que algo está cerca. Closer, close to me, acércate a mí. También. Ok, luego tenemos far, que quiere decir lejos. Lejos de, como far, far away, de Shrek. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Far, far away. Muy, muy lejano. Lejos. Bueno. Luego tenemos behind, que quiere decir detrás. ¿Listo? Detrás. Luego tenemos in front of, que es enfrente de. Es fácil, hay que saberla. Bien, in front of. Luego tenemos onto. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Cuáles fueron las preposiciones del lugar que se les explicó a ustedes en el video? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuáles fueron las preposiciones que tenían que anotar? ¿Ninguno vio el video, chicos? In, before, Ah, ya, ya. Dale, de nuevo, de nuevo. in, before, between. In, between. ¿Cuáles más? Ay, profe, es que estoy tan fatigada. Under, Under, ajá. ¿Y el resto, los demás, no vieron el video? Juan, Diana, Caterín, Dana, María, Nicole, ¿qué pasó con ustedes? Next to. Next to ese también es una expresión para hablar de que algo está al lado de una cosa, ¿sí? Por ejemplo, el bus está al lado de la casa anaranjada. Entonces, the bus is next to the orange house. Bien, ¿no hay más? On the left, algo así. No, on no the tengo. right, Under, on the right. under I. Ok, entonces, ya seguimos. Bueno, entonces me habló Marta, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál fue la otra chica que me dijo Sí, next to? profe. Yo, profe. ¿Quién es yo? Qué pena, no te veo. Nicole Quintero. Ah, sí, ya. Entonces, puntico para Nicole y para Marta por ver el video. Bien. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿No lo vieron? ¿No están en clase? ¿No? Bueno, Profe, sí, pero es que yo no los anoté. yo les dije, ¿cierto? Desde el inicio les dije, vamos a anotar. Bueno, listo. Igual, pues ahí también vimos pronunciación y digamos que interactuamos un poquito respecto a las preposiciones del lugar. Bueno, ahora sí, sigamos. Entonces tenemos la preposición onto, que también quiere decir sobre. ¿Listo? Onto quiere decir sobre. Sin embargo, es una expresión que vamos a utilizar cuando le estamos diciendo a alguien que deje el objeto en tal parte. ¿Sí? Let the cell phone onto the table. ¿Sí? Le vamos a decir que lo deje encima de la mesa. Cuando esa persona va a hacer la acción de llevar el objeto y lo va a dejar encima de la mesa,
esa preposición va a ser unto. ¿Listo? Ahora le vamos a decir que lo quite de ahí. No, quítalo, porfa. Hazme el favor y lo quites de ahí. Take it off. Quítalo. ¿Mm? Cuando le vamos a decir que lo quite, entonces la expresión va a ser off. Quítalo. Take it off. Déjalo, llévatelo lejos. ¿Mm? Off es llevárselo. Aunque también off, ¿qué significa? ¿Mm? La Fuera, palabra. ¿Cuál? fuera. Pues sí, fuera, pero nosotros Apagado. conocemos, esa es, perfecto. Cuando nosotros tenemos un, no sé, cualquier cosa, un equipo de sonido, no sé, una radio, ¿sí? Nosotros damos on y off. Off es apagado y on es encendido. ¿M? Y también vemos acá que la palabra on significa sobre o encima de un objeto en específico. ¿M? Entonces hay que tener cuidado con todas estas preposiciones porque no siempre van a significar lo mismo. Hay que ubicarnos en un contexto real, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá la palabra off, cuando queremos decir quítalo, ¿sí? Aléjalo, llévalo fuera. ¿M? Take it off quiere decir que lo quites de la superficie o que lo dejes en la superficie. Let it onto the table. Déjalo encima de la mesa. ¿Mm? Ahora también tenemos las expresiones into y out of. Into quiere decir dentro. ¿Listo? Dentro. Y out of quiere decir por fuera. ¿Mm? It is out of the box o it is into the box. Dentro de la caja o fuera de la caja. Por fuera. ¿Bien? Listo. Entonces, sobre todo estas expresiones las vamos a utilizar cuando nos vamos a comunicar con otra persona y sobre todo le vamos a pedir un favor, le vamos a dar una orden, ¿bien? Entonces, en ese tipo de contextos es donde vamos a utilizar este tipo de expresiones. Son muy comunes, son muy comunes. Entre más claras las tengan, mucho mejor va a ser su inglés. ¿Bien? Listo. También luego vamos a tener expresiones para indicar que algo está en medio, ¿no? Entonces hay varias. Por ejemplo, tenemos around, ¿sí? I have people around me. Tengo personas alrededor mío. Around quiere decir alrededor. ¿Bien? O en el caso de la imagen, de pink, no, de yellow cakes are around the pink cake, ¿sí? Los pasteles amarillos están alrededor del pastel rosado. Bien. También tenemos el término among. ¿Recuerdan este jueguito que se hizo súper popular? ¿Cómo se llamaba? Que consistía en un impostor. Oh my God, este juego, perdón, fue muy popular. Among Us. Among Us, entre nosotros. Ujú. Among Us. Ajá, Among Us. Ujú. Ese jueguito se llama así porque había un impostor, ¿cierto? En el juego que era el asesino, el que mataba a todos, ¿sí? Entonces estaba dentro del grupo. ¿M? Por eso se llama Among Us, porque estaba dentro como tal. Bien, entre nosotros es que se llama ese juego. También tenemos la expresión, como lo dijo Marta, between. ¿Qué significa between, según el video? Entre. Entre. ¿Y el gato entre qué estaba? En la olla. Entre la lámpara y el sillón. El sillón. Ajá, muy bien. No recuerdo cómo se dice sillón. Bueno, listo. Y también podemos utilizar la expresión opposite. Is opposite to me. Estamos a extremos, ¿sí? Yo estoy aquí, tú estás allá. ¿M? Se puede utilizar para dar indicaciones o también para indicar estados de ánimo, ¿no? Opposite. Bueno, listo.
Entonces, bueno, acá tenemos algunas preposiciones del lugar, como les digo, son un montón, se pueden utilizar en diferentes contextos, pero pues estas son tal vez las más representativas, ¿listo? Junto con las que vimos en el video. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de cada una de las preposiciones. ¿Listo? Entonces, como les decía anteriormente, in significa que algo está dentro, ¿sí? In quiere decir que algo está dentro o que hay una barrera como tal que lo limita, por ejemplo. Entonces, acá nos dice, in a box, en una caja, in a room, en un cuarto, in a country, en un... oh my God, no recuerdo what is country. Me parece que es pueblo. En una ciudad, profe. Me parece que sí. Estoy confundida con términos. Espera, ya me desconfundo. Espera, busquemos acá rápido. Sí, country es como pueblo, ciudad y no, espere, ya les digo. Country. Oh my God. Lo había olvidado. País. Ujú. In a country. En un país. ¿Listo? Entonces, como tal, in se va a utilizar cuando tenemos una barrera específica, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo en específico y que nos encontramos en ese lugar. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy dentro de mi casa, por ende, I am in my house. Cuando estoy en la universidad, estoy dentro de la universidad. I am in the university. Estoy en el bus, in the bus. Estoy en la estación, in the station. In. Cuando estoy en el lugar o cuando el objeto se encuentra dentro de las barreras específicas del objeto del que estemos hablando, ¿sí? Barreras pueden ser, como vemos, puede ser una caja, puede ser una habitación, o puede ser un país, o puede ser un pueblo, o puede ser una ciudad, ¿listo? ¿Cómo se dice ciudad? Se dice city. ¿Cómo se dice pueblo? Se dice town. Y país se dice country. ¿Ok? Listo. Sigamos. También vamos a tener la preposición on. ¿Listo? On, que la vamos a utilizar cuando vamos a hablar de que un objeto se encuentra encima de una superficie, ¿sí? Encima de una mesa, encima de la cama, encima de el equipo, encima de lo que sea, ¿sí? Encima de algo, pero tiene que estar tocando la superficie. Ahí vamos a utilizar la preposición on. On the table, encima de la mesa. On the floor, en el piso, encima del piso. On the chair, en la silla, encima de la silla. ¿Listo? También tenemos la preposición below. ¿Bien? Nos dice acá, under and below have a similar meaning. They mean at a lower level. ¿Qué quiere decir? Que below es el sustantivo de under, ¿sí? Quiere decir que ambas significan lo mismo. Quiere decir que tanto under como below significan debajo de. ¿Listo? Es un sinónimo. Se pueden utilizar cualquiera de las dos para referirse a que algo está debajo de algo. The cat is under the chair. El gato está debajo de la silla. O the plane is just below the cloud. El avión está justo debajo de la nube. Bien, entonces son términos similares que significan, perdón, debajo. Por debajo. Debajo, por debajo. Bien. Listo. Give me the keys below the door. Dame las puertas, perdón, dame las llaves por debajo de la puerta. Give me the keys below the door. Dame las llaves debajo de la puerta. Bien. O para hallar un objeto específico ubicado en un lugar específico, utilizamos mejor under. The tools are under the desk. ¿Sí? Las herramientas están debajo del escritorio.
¿Mm? Below, digamos que la diferencia, sobre todo sustancial, entre below y under, es que below lo voy a utilizar para referirme a cuando hablo del término por debajo, ¿sí? Y under es cuando el objeto se encuentra debajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos pásame las llaves por debajo de la puerta, ahí vamos a utilizar below. Y under es cuando el objeto se encuentra ya en ese lugar, debajo del escritorio, debajo de la mesa, debajo de la cama, ¿sí? Ahí está. No es que me vayan a pasar un objeto por ahí debajo. Bueno, si me lo van a pasar, entonces ahí sí es below, ¿no? Pero si ya está ahí, entonces es under. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, otra película. La película Under the Dome, no sé si se la han visto. Bueno, creo que es una serie, no es una película. Under the Dome, del escritor de Stephen King, del que escribió It, ¿no? Bueno, no es tan popular, la verdad esa serie no es tan popular porque no fue tan buena. Y de hecho los efectos especiales fueron malísimos. Pero se llama Under the Dome porque bueno, ya se tengo una referencia más clara. Por ejemplo, Los Simpsons, ¿se vieron la película? Esas yo sí creo, ¿no? Que los encierran en un domo, ¿no? Cuando ya los encierran en el domo, ya están ahí encerrados, entonces ellos dicen, we are under the dome. Estamos debajo del domo, porque ya están ubicados ahí debajo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, Listo. profe. Bueno, sigamos. Luego tenemos above y over. ¿Listo? Over estaba en el video, me parece muchísimo, ¿cierto que sí? Sí, profe. ¿Qué es? ¿Qué es over? ¿Mm? Bueno, tanto above como over, así como veíamos ahorita con below y under, va a significar encima Encima, o por encima. Ujú. Va a significar encima o por encima. ¿Cuál es por encima de above y over? ¿Cuál de estos dos es por encima? Over. Nope. O- Above. Above. over. Over. Ajá. Over es sobre, sí, sobre. Over va a venir siendo también un sinónimo de on, cuando algo está encima de algo, ¿sí? Over, perdón. Y this is over the bed, está encima de la cama. O is on the bed, también. Ambos son válidos y significan lo mismo. ¿Qué pasa con above? Que above no implica que se esté tocando el objeto, ¿sí? Sino que está por encima. Por ejemplo, un cuadro que esté por encima de la mesa, ¿sí? O sea, no está tocando la mesa, pero esa su ubicación está encima de la mesa. A ver, otro ejemplo. A ver, give me, no. The helicopter is flying above the city, ¿sí? El helicóptero está volando por encima de la ciudad. ¿Mm? Above the neighborhood, encima del barrio. O sea, no implica que lo esté tocando, pero quiere decir que se encuentra encima, o sea, que se encuentra por arriba. Y cuando sí toca la superficie, entonces podemos utilizar over o on. ¿Bien? Bien, entonces veamos. A path above the lake. What is path? A path. Second. El sendero o el camino. El camino está sobre el lago. El camino está sobre el lago. Por ejemplo, también, there water all over the floor. Alguien regó agua sobre el piso, así como alguien regó agua encima del piso. There is a ceiling above you. Hay un techo encima tuyo. There is a ceiling above you. Hay un techo encima tuyo. Y no quiere decir que el techo te esté tocando, no está hablando de que el techo está encima tuyo, ¿sí? Tú miras para arriba y hay un techo y efectivamente está encima tuyo, pero no te está tocando, ¿sí?
No está de verdad literalmente espichándote, no, está encima tuyo. ¿Bien? Eso es. Luego también tenemos la preposición near, que como les decía, quiere decir cerca, ¿sí? Que también se usa como sinónimo la expresión close, closer, close to me, acércate a mí, near to me, cerca de mí. Is close to the next house, está cerca a la siguiente casa. O is near to the next house, o está cerca a la siguiente casa, significan lo mismo. Bien, veamos el ejemplo. The girl who is near the house. La chica que está cerca a la casa. This girl sitting near this girl. Esta chica sentada cerca a esa chica. Bien. Bueno, también tenemos la preposición far, como les dije anteriormente, significa lejos, ¿no? Por ejemplo, veamos. It was not too far away. No fue tan lejos. No fue tan lejos. All that happened far in the past. Todo esto pasó por mucho en el pasado. Esto ya hace parte del pasado. Eyes far too close together. Ok, esta expresión hace referencia a una, digamos, a una descripción física de alguien, ¿no? Está hablando de sus ojos y está diciendo que los ojos no están tan cerca, o sea, están muy, muy lejos para estar juntos. Sí, es una expresión como para decir que tiene los ojos muy separados, básicamente. Ok, sigamos. Luego tenemos behind. ¿Qué es behind? Ese estaba en el video. What is behind? Detrás. Detrás, perfecto. Behind es lo opuesto a in front of. O sea, si in front of es enfrente de, behind es el opuesto, por ende es, perdón, detrás de. Entonces, veamos los ejemplos. I hung my coat behind the door. Hang, what is hang? Hang es colgar, ¿listo? Y coat, ¿qué es coat? Ese yo lo habíamos visto cuando vimos vocabulario de ropa. ¿Qué es coat? Chaqueta, profe. Como abrigo, sí, porque chaqueta en específico sería jacket, pero coat es un abrigo, un saco bien grande. Listo. Entonces yo colgué mi abrigo detrás de la puerta. ¿Listo? Bien. He sat behind her. Él se sentó detrás de ella. The broom is behind the door. What is broom, chicos? Esta es buena que la sepan. Lo utilizamos todo el tiempo para hacer aseo en la casa. The broom is behind the door. ¿Qué guardaríamos detrás de la puerta? La escoba, profe. Exactamente, eso es. The broom is behind the door. La escoba está detrás de la puerta. Así se dice escoba, broom. Bien. Bueno, también tenemos la expresión in front of, que como les decía, quiere decir enfrente de. Entonces dice, the student is standing in front of the class. El estudiante, what is standing? ¿Qué es stand? Cuando nos dicen stand up. Guys, stand up, stand up. Pararse. Estar de pie o parar. Sí. Ponerse de pie. Ajá. The standing in front of the class. Los estudiantes se pusieron de pie al frente de la clase. ¿Bien? She started talking to the man in front of her. Ella comenzó a hablar de el chico al frente de ella. No sé,
Something of gossip, algo de chisme, es válido. The man is standing in the line in front of me, smells bad. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. El hombre que está al frente mío en la fila huele mal. Huele mal, oh my gosh. Sigamos. Bueno, tenemos Anto, que habíamos dicho que era onto. Que era onto. Sobre. Sí, pero ¿en qué contexto? Que está sobre algo, pero que no se toca, profe. No, ese es above. Quiere decir onto, o sea, sí implica sobre, pero esto se usa cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento quiere decir que, por ejemplo, no sé, imagínense en una oficina, ¿sí? Y entonces va un chico que se llama Felipe, ¿sí? Y Felipe lleva un papel en su mano. Entonces el jefe le dice a Felipe, hey Felipe, put onto the table and go work. Le está diciendo a Felipe que ponga ese papel en la mesa y que vaya a trabajar. Entonces, onto lo vamos a utilizar cuando el objeto está en movimiento. Entonces, uno dice, ¿cómo así que es movimiento? ¿Cuándo va a estar en movimiento? Por ejemplo, en casos como cuando vamos a solicitarle a alguien que mueva el objeto de un lugar a otro y lo ponga en tal parte, ya sea que lo ponga onto encima o into dentro. Entonces, sobre todo vamos a utilizar estas preposiciones cuando nos estamos dirigiendo a otra persona, brindándole una orden, ¿sí? Obviamente que hablar de orden suena feo, pero así se denomina cuando le vamos a decir, por ejemplo, a alguien que nos haga un favor. Eso es una orden, aunque no es una orden obligada. O cuando el jefe directamente nos dice lo que debemos hacer. Esos son órdenes. Entonces, vamos a ver que cuando vamos a mover como tal el objeto, ¿sí? Porque nos dieron una indicación, en la indicación tiene que decirnos hacia dónde vamos a mover el objeto. Entonces, si nos dicen, put the glass onto the kitchen, lleva el vaso a la cocina, ¿sí? Ponlo en la cocina. ¿Bien? Bien, entonces veamos los ejemplos. I slept as I stepped onto the platform. Oh my God, I slipped. Yo me resbalé. ¿Listo? Yo me resbalé. As I step onto the platform, sorry. Apenas yo pasé por la plataforma. ¿Listo? En este caso el objeto está en movimiento. Quiere decir que el objeto sería la persona, en este caso yo, y yo me resbalé apenas pasé por encima de la plataforma, ¿sí? Como apenas pasé por ahí, me resbalé. Onto the platform. ¿Bien? O they went up onto the ridge. Ellos, what is went? ¿Qué es went, chicos? Es el pasado de un verbo muy común. Ir, profe. Ajá, pero es en pasado. Entonces O sea, fueron. fueron. Ajá. Ellos fueron onto the ridge. Fueron onto the ridge. ¿Qué es ridge? What is ridge? Cadena. ¿Listo? Cadena. Entonces, como ellos están en movimiento, van a hablar que están pasando por la cadena. Bueno, también puede, digamos que no precisamente como cadena, sino como
como un sendero, es que no es un puente, sino es como un pasadizo, podría decirse esa expresión. Entonces, they went up onto the ridge. Fueron por el pasadizo, básicamente. Entonces no está diciendo sobre, ¿sí? Pero está hablando de que en movimiento ellos pasaron por ese pasadizo. O cadena, también se dice así, ridge. Bueno, sigamos. Tenemos of. Que of como preposición va a funcionar para expresar de cuando algo se quita, ¿no? Se aleja. Moving away. Se va lejos. Bien. Entonces, veamos los ejemplos. He rolled off the bed. What is rolled off? ¿Han escuchado esa canción de Adele? Rolling in the bed. Roll off. What is roll off? Ok, acá estamos viendo también phrasal verbs. ¿Qué son los phrasal verbs? Los phrasal verbs son, por lo general, verbos que van acompañados de preposiciones y que indican otro significado, ¿sí? Por ejemplo, roll por sí solo, la palabra por sí solo, quiere decir dar vueltas, ¿sí? Como girar, ¿bien? Entonces, cuando dice he rolled off the bed, quiere decir que dio vueltas y se alejó de la cama, o sea, como que se cayó, básicamente, ¿sí? Porque cuando nos dice off, quiere decir que se aleja, ¿bien? Y ahora, cuando lo unimos con el rolled, implica que al dar la vuelta y al girarse, se cayó. Entonces, he rolled off the bed, se cayó de la cama. Eso es lo que dice ahí. ¿Bien? He is off glamping. What is glamping? Esta palabra es muy común. ¿Cómo es que se llama esta serie que salió ahorita? ¿No se llama Gambling? Algo así. Bueno, gambling hace referencia a juego. ¿Listo? Juego. Entonces, he is off glamping quiere decir que él se salió del juego. Ya no va a jugar más. He's off glamping. Bye. No, ya. Algo le hicieron y ya, se salió del juego. ¿Bien? Una expresión para decir salirse. ¿Bien? I was off my golf game. Yo estuve fuera de mi juego de golf. Esta ya es más directa, no es tan difícil como, por ejemplo, roll off, que quiere decir caerse, ¿sí? O sea, al dar la vuelta cayó. Entonces, por ejemplo, acá, I was off my golf game, es más evidente que está diciendo que estuvo fuera de su juego de golf. Bien, entonces, digamos que el inconveniente con esas preposiciones son los phrasal verbs, que cuando se unen con ciertos verbos pueden significar otras cosas. Otro ejemplo claro de phrasal verb, perdón, es carry on. Carry on, se los voy a escribir por el chat. Carry significa llevar, pero con la preposición on, que ya sabemos que significa sobre, ¿sí? Encima de algo, van a significar otra cosa y va a significar continuar, no rendirse, carry on. Y ese es un phrasal verb y funciona con una preposición. Entonces, el inconveniente, como lo dije anteriormente con las preposiciones, es que no siempre van a significar lo mismo. Hay que ubicarlas en un contexto específico para saber de qué estamos hablando. Entonces, si estamos hablando de ubicar algo, de dónde está ubicado un objeto, pues obviamente estamos hablando de preposiciones del lugar. Pero si esa preposición está conjugando con un verbo, como por ejemplo carry on, entonces cambia a phrasal verb. O por ejemplo acá off, roll off, caerse de la cama. Ahí está funcionando como un phrasal verb, a pesar de que la palabra off significa alejarse, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos. También tenemos into, que quiere decir dentro de, como les decía, implica que el objeto esté en movimiento. Put it into the box. Pon eso dentro de la caja.
O I was walking into the forest. Yo estuve caminando dentro del bosque. ¿Sí? Eso implica movimiento. Bien. Vean acá. Shall we go into the garden? Deberíamos ir dentro del jardín. ¿Sí? Deberíamos estar dentro del jardín. He crashes into a parked car. Crashed. ¿A qué le suena a ustedes la palabra crash? Crash. Estrellado. A chocar. A estrellarse. He crashed into the parked car. Se estrelló dentro del parqueadero. He is into surfing. What is surfing? Surf. Sí, básicamente. Surfear. Listo. He is into surfing. Él está surfeando en estos momentos. ¿Ya? Y pues es válido para decir que está surfeando, es otra manera. Una manera muy difícil, yo creo que a nosotros nos costaría mucho pensar que así se dice surfear y de hecho así se usa todo el tiempo. Bien. Luego también tenemos out of, que ya pues como lo vimos ahorita en el recuadro principal, quiere decir también lejos de e implica movimiento. Bien. He walked out of the room. Él caminó lejos del cuarto. We are, ok, bueno, esta expresión es bueno que la conozcan. We are out of money. No, cuando dice we are out of money, quiere decir que está pelado, que no tiene un peso. I am out of money. Estoy en la bancarrota, mejor dicho, estoy jodido, estoy jodida, no tengo un peso. También es válida utilizar esta expresión, out of money. O out of work, sin trabajo. He is out of work. Él está desempleado. The printer has run out of paper. El pintor, digamos que se pasó del papel, ¿sí? Como que se salió de la raya, se salió de la línea. Bien. Listo. Luego tenemos around, que quiere decir alrededor. Bien. He walked around the table. Él caminó alrededor de la mesa. También se utiliza around para hablar de aproximaciones en cuanto a cifras, ¿no? Entonces, it cost around 50 euros. Costó alrededor de 50 euros. Alrededor. También se utiliza esa expresión hablando de cifras. Bien. Among, ya lo vimos, ya sabemos qué quiere decir entre nosotros. Bueno, entre como tal dentro, ¿sí? We agreed among ourselves. Estamos de acuerdo entre nosotros. Bien. She was chosen from among many students. Ella fue elegida de entre muchos estudiantes. Bueno, between, que ya sabemos que es entre. Recordemos el gatico entre la lámpara y el sillón. Between, entre. Bien. Mary sat between Tom and Jane. Oh my God, esa Mary es terrible. Mary se sentó entre Tom y Jane. The number 5 is between the number 4 and 6. El número 5 está entre el número 4 y el número 6. ¿Ya? Luego tenemos opposite. Eva sat opposite Tom at the table. Eva se sentó al lado opuesto de Tom en la mesa. Ok, across from. Esta es este es un sustantivo, ¿sí? No, un sinónimo, perdón, sinónimo de opposite. I live across from a supermarket. Y quiere decir lo mismo, que está, o sea, en la parte contraria. Yo vivo en el opuesto al supermercado, o sea, como al frente. Across from o pasando. Across from, también es muy utilizada esa expresión. Bien. Bueno, y por último, vamos a ver que tenemos algunas preposiciones de tiempo. Por ejemplo, tenemos, me pasé, estamos acá.
tenemos at, in y on. Ya vimos que in y on lo vamos a utilizar como preposición de lugar, ¿cierto? In lo utilizamos cuando, hablando de lugar, cuando utilizamos in. Cuando estamos en ese lugar. Sí, cuando estamos en ese lugar, muy bien. Y on, Cuando estamos sobre algo, profe. sí, cuando estamos sobre algo. Por ejemplo, en este momento, I am on the chair. Yo estoy encima de la silla. Muy bien. Aunque son preposiciones de lugar, también pueden funcionar como preposiciones de tiempo. Bien. Por ejemplo, tenemos at, que quiere hablar de algo en un tiempo preciso, ¿sí? Es decir, en exactitud. Entonces, we meet you at 5 o'clock, ¿sí? Nos vamos a encontrar a las 5 en punto. At 5 o'clock. Nos encontramos a las 5 en punto. Quiere ser preciso. At 7 p.m. At 5 past, whatever. ¿Bien? Listo. Cuando vamos a hablar de meses, años, siglos o periodos largos, vamos a decir in, ¿sí? Pero entonces cuando estamos hablando, por ejemplo, no, yo estuve en esa compañía por meses o estuvo con ese sujeto por años, ¿sí? Ahí vamos a utilizar in. ¿Listo? In months, in years, in centuries, en periodos largos, ¿sí? Que implica pluralidad. Bien. Y on la vamos a utilizar para hablar de fechas específicas. Entonces, si vamos a hablar de nuestro cumpleaños. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is on March 13, en marzo 13. O en Navidad, on Christmas, ¿sí? Navidad. En Halloween, on Halloween. En Pascuas, on, I don't know how to say it in English, I don't remember. On holidays, en vacaciones. Cuando hablamos de una fecha en específico, por ejemplo, de nuestro cumpleaños, o de la Navidad, o del Halloween, o de cualquier fecha significativa, ¿sí? Vamos a utilizar on, ¿bien? Entonces, on Saturday morning, en la mañana del sábado, ¿sí? Cuando vamos a referirnos a una fecha en específico, va a ser on. Hablando de fechas, ¿sí? De fechas. De tiempo, de hora, es at. ¿Bien? At 7 p.m., a las 7 en punto. Pero ya hablando de fechas, es on. When is your birthday? My birthday is on December 24, en diciembre 24. On whatever. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, eso sería todo por hoy. The time is over. Y no, dejemos todo así y nos escuchamos, perdón, la próxima clase. Thank you for being here and bye bye. Gracias, profe. No se les olvide la asistencia si es que no la escribieron. Acuérdense que si no escriben la asistencia quedan como si no hubieran entrado a la clase. Porque yo veo es lo que queda en la grabación. Entonces, pues bueno, eso sería todo.